Hola a todos, bienvenidos al tercer módulo de planificación estratégica en 5 etapas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera herramienta dentro de la primera etapa, que es conocer al negocio. Ya vimos el modelo de negocio de Canvas, cómo hacer mapas de procesos generales y por último vamos a hacer la identificación de los grupos de interés de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo definimos grupos de interés? Hasta hace no muchos años atrás, cuando hablábamos de los interesados, principalmente pensábamos en los clientes. Sin embargo, en los últimos años, ya hace entre 10 y 5 años atrás a esta parte, ya se empieza a hablar de partes interesadas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que muchas veces los negocios pueden sufrir tropiezos e incluso fracasos grandes por no haber pensado en los intereses de otras partes que no sean solamente el cliente. Hay muchos negocios que pueden fracasar por no haber pensado en la cadena de valor de los proveedores. Muchas pueden fracasar por no haber pensado en las necesidades de los empleados. Entonces, ahora se habla de partes interesadas o grupos de interés, que las vamos a definir como que son todas aquellas partes que puedan generar un riesgo a la sostenibilidad y sustentabilidad de la organización si sus expectativas no se cumplen. Por ejemplo, que pudiéramos decir que un grupo de empleados que no están satisfechos a lo mejor con el salario o con las condiciones laborales, entonces nos empiezan a generar múltiples fallas en el sistema productivo, asambleas, paros, y eso genera que nuestros objetivos, ya sea de producción, de venta o de lo que fuese, se vean afectados por no haber pensado en ellos. Entonces, todas las partes interesadas son aquellas que si no las satisfacemos, ponen en riesgo nuestros propios objetivos. Como organización, debemos, en primer lugar, identificar quiénes son nuestros principales grupos de interés y una vez que los tenemos identificados, definir qué acciones necesito tomar para reducir ese riesgo de no satisfacer las necesidades de estos grupos de interés. ¿Sí? Entonces yo tengo que atraer, conseguir y conservar el apoyo de todas las partes interesadas. Para eso vamos a utilizar esta herramienta o esta guía que nos va a servir para poder identificar cuáles son los principales grupos de interés en los que nosotros tenemos que hacer foco. Esta gráfica que se muestra aquí a continuación tiene tres cuadrantes. La primera es donde ponemos o identificamos todos los grupos interesados internos de la organización. La segunda, vamos a identificar todos los grupos de interesados externos. Y por último, tenemos una última tabla donde vamos a sintetizar para identificar los grupos que son de mucho poder y mucha influencia, bajo poder y baja influencia o sus combinaciones intermedias. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por poder? El poder por lo general viene dado por la posición que tiene una persona o ese grupo de interés respecto de nosotros, ¿sí? Es más poderoso si está por encima de nosotros y sus decisiones nosotros tenemos que acatarlas independientemente de si estamos de acuerdo o no. Por eso decimos que es posicional, el poder se ejerce, presiona y puede llegar a causar resentimiento cuando lo que esa posición de poder nos pide está en contra de lo que nosotros queremos hacer o consideramos correcto. La influencia, por el contrario, es concedida por otros hacia nosotros o nosotros la concedemos a otros a quienes respetamos y nos persuaden de una manera que no es mediante la presión, ¿sí? El poder decimos que finaliza y que la influencia perdura porque
el poder está totalmente relacionado con la posición de ese momento, no con una influencia de respeto y por persuasión, que puede ser mucho más continua, independientemente de la posición en donde se encuentre este grupo de interés. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente que para nosotros representa el 90% de nuestras ventas, ese cliente tiene mucho poder sobre nosotros, porque él va a poder pararse a negociar de una forma poderosa. Por el contrario, si nosotros tenemos múltiples clientes y un cliente representa apenas un 1% de nuestras ventas y nosotros somos una materia prima importante para ese cliente, entonces el poder lo estamos ejerciendo nosotros sobre ellos, ¿sí? Porque nosotros tenemos el poder de negociación. Tenemos una posición mucho más fuerte y eso puede llegar a generar presión. La influencia, por otro lado, no está dada por la posición, como decíamos, sino que pueden influenciarte de una manera no directa, sino más persuasiva. Por ejemplo, si nosotros estamos volviendo a hablar de esto de los clientes o de formas de venta, si existe quizás nuevas metodologías o acercamiento del mercado que nosotros querramos copiar, que sabemos que ahora los clientes buscan más los productos online, que se ofrecen mucho más, el mercado está cambiando hacia un mercado mucho más virtual que presencial. Entonces eso para nosotros va a generar una influencia. No es directa, sino que es una influencia general del mercado sobre nuestro negocio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia principal entre el poder y la influencia. Ahora que más o menos nos queda claro qué es lo que es un grupo de interés, qué es lo que es el poder y qué es lo que es la influencia, vamos a ir completando juntos el ejemplo para que quede más claro. Acá entonces teníamos el grupo de interesados internos, interesados externos y la tabla de resumen de ambos. Fíjense en que aquí, al lado de cada uno de los grupos interesados, yo tengo una celda para describir el poder y la influencia. En este caso, por una cuestión de facilidad, vamos a utilizar una escala numérica del 1 al 5, siendo que 1 es una relación muy débil y 5 una relación muy fuerte. Entonces, vamos a ir completando, por ejemplo, primero para nuestra consultora, que es el ejemplo con el que venimos trabajando, cuáles son los grupos interesados internos. En nuestro caso, como grupos interesados internos, debido a la estructura que nosotros tenemos, que somos un equipo de consultores asociados, vamos a identificar el equipo de consultores formadores, ¿sí? En nuestro caso, no hay empleados, sino que somos los mismos socios y empleados a la vez, ¿sí? Somos los que realizamos tanto la parte estratégica de decisiones como también la parte operativa. Aquí, si no fuese el caso, podríamos llegar a tener el equipo de directores o mandos medios, el equipo de empleados, asistentes tercerizados, ¿sí? Podríamos encontrar diferentes grupos internos. En este caso, el nivel de poder y de influencia es máximo porque somos los mismos equipos de consultores quienes tomamos todas las decisiones, ¿sí? Entonces, todo el poder y la influencia lo tenemos nosotros mismos. Vamos entonces ahora a ver qué pasa con los grupos interesados externos. En este caso ya pudimos identificar varios grupos más. Uno de ellos son los clientes, claramente, que en nuestro caso tienen mucho poder y también mucha influencia, ¿sí? Porque por lo general el cliente, nosotros vamos negociando cada uno de los acuerdos, se negocian con el cliente y en la negociación tienen mucho poder los clientes. Y lo mismo en la influencia, no solamente porque nosotros influyen en la forma en la que nosotros vamos adaptando y cambiando nuestro servicio, sino también por cómo influyen en el boca en boca y en la recomendación o no que hagan de nuestro servicio. Los proveedores, en nuestro caso,
es muy baja, las dos cosas son bajas, tanto poder como influencia, porque no tenemos proveedores estratégicos, con excepción del servicio de Internet, pero que como tenemos diferentes oficinas, también podemos utilizar una u otra. Entonces no encontramos ni poder ni influencia en este caso. Después tenemos las instituciones educativas, que no tienen poder para con nosotros, o sea, no tenemos instituciones con las que trabajemos de forma directa, que tengan poder sobre nosotros a la hora de tomar decisiones, pero sí mucha influencia, tanto por las tendencias educativas que vemos en el mercado, como también por las metodologías y por las recomendaciones que podamos tener de parte de ellas, o que ellos nos promuevan. Por otro lado, el gobierno, que en nuestro caso también, en nuestra parte de gobierno, nosotros podemos llegar a tener relación, por un lado, a través de toda la formalización de la empresa y de los impuestos, pero también por el lado de la participación en diferentes subsidios que haya para formación o para consultorías en pymes, sobre todo. Entonces, en esos casos, sí hay un poco más de poder porque el gobierno, en aquellos servicios en los que intercedan con las pymes para dar soporte o subsidio, en esos casos nosotros tenemos que responder tal cual a lo que se exige de parte del gobierno. ¿Por qué no le ponemos un 4 o un 5? Porque proporcionalmente en nuestra forma de trabajo son muy pocos los clientes con los que trabajamos a través del gobierno, ¿sí? Y aliados estratégicos, como pueden ser otras consultoras, por ejemplo, van a tener poco poder, pero mucha influencia. Similar a lo que decíamos de las instituciones educativas. Ahora que ya completamos la lista, tenemos que completar esta parte de abajo. Como verán, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Vamos buscando los grupos de interés que tengan mucho poder y baja influencia, mucho poder y mucha influencia, poco poder y baja influencia, poco poder y mucha influencia, ¿sí? Entonces los vamos a ir identificando. Nosotros, en nuestro caso, en el cuadrante de mucho poder y baja influencia, pusimos al gobierno. En el gobierno, en este caso, hay que simplemente a los que estén en este cuadrante, mantenerlos satisfechos. ¿Qué significa? Cumplir las necesidades mínimas que exigen y no tener ningún tipo de problemas con ellos, o sea, satisfacer las necesidades mínimas. Que en nuestro caso del gobierno sería, como les dije anteriormente, tener toda la empresa en blanco, trabajar siguiendo la ley, y en los casos de presentar subsidios, cumplimentar toda la información y documentación que requieran en tiempo y forma. ¿Sí? Los mantengo satisfechos. En el cuadrante de poco poder y baja influencia, en nuestro caso encontramos a los proveedores, porque, como ya les dije, nosotros no tenemos proveedores estratégicos de los cuales dependa nuestra operatoria. Entonces, a todos los grupos de interés que estén en este cuadrante los vamos a mantener con un mínimo esfuerzo, ¿sí? O sea, en el orden de prioridades no van a ser prioritarios este grupo de interés. Después vamos a tener los que tienen poco poder y mucha influencia, que es el cuadrante que dice mantener informados. En nuestro caso, aquí se encuentran las instituciones educativas y los aliados estratégicos. Es decir, nosotros tenemos que comentarles de todas las novedades que nosotros tengamos en nuestra operatoria, nuevos servicios, nuevas metodologías, pero no necesariamente van a ser tampoco los principales a donde hay que apuntar todos los cañones, ¿sí? Simplemente mantener informados. El último cuadrante y el más importante son donde encontramos mucho poder y mucha influencia, que son los principales stakeholders que se llama, o los principales interesados. Y en nuestro caso están el propio equipo de consultores interno, que somos los socios empleados, el equipo de formadores, lo mismo, y los clientes, ¿sí? Entonces, a estos grupos de interés sí son a donde nosotros tenemos que dedicar prioridad y dedicarle la mayor cantidad de recursos posibles para que estén satisfechos.
Una vez que identifique en este cuadrante cuáles son mis principales stakeholders, voy a ir a describir cuáles considero yo que son las necesidades de esos grupos de interés y con eso, teniendo en cuenta esas necesidades, ¿qué innovación yo puedo tener para mejorar o mantener mi relación con ese grupo de interés? En nuestro caso, que habíamos identificado al equipo de consultores y formadores y a los clientes, pusimos para los equipos internos de consultores. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros identificamos? Que buscan una estructura de crecimiento, clientes de calidad, estabilidad laboral, formación permanente, que puedan aportar cada uno de los consultores nuevas ideas y se tomen en la organización. Para eso, nosotros proponemos mejorar esa relación generando, por ejemplo, una base de datos colectiva de clientes, incorporando la presencia en las redes para tener más clientes, incorporando nuevos servicios, generar un ambiente propicio para las nuevas ideas y los nuevos proyectos. Si analizamos los clientes, nosotros identificamos como necesidades que el servicio, tanto sea de la consultoría o de la formación, realmente agregue valor en la organización, que no pase inadvertido, que la relación calidad-costo sea buena, que se trabaje con responsabilidad y con honestidad. Para eso, nosotros proponemos personalizar los servicios de formación, implementar un seguimiento continuo de los servicios de consultoría, redireccionar estrategias cuando los resultados que se estén obteniendo no sean los esperados. ¿Para qué nos sirve esto? Porque cuando ahora comencemos la etapa 2, que es marcar el rumbo, marcar la dirección, esto a nosotros nos va a servir como base para poder establecer los objetivos de trabajo de este plan estratégico. Entonces, con esta última herramienta ya hemos concluido la etapa 1 de conocer el negocio. Los espero en el módulo 4 para comenzar a ver el establecimiento de dirección con misión, visión y objetivos. Muchas gracias.